Señoras y señores, amigos de Cusco en Portada, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 12 del mediodía, 00 minutos. Les damos la más cordial bienvenida a la edición periodística del día de hoy. Estamos listos para compartir con ustedes lo último y lo mejor de la información. 21 de agosto del año 2018. Bueno, hace unos instantes el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, está pidiendo a todos los peruanos elegir autoridades trabajadoras y honestas para hacer el cambio junto con los representantes del gobierno central. Martín Vizcarra pidió este martes a los peruanos elegir autoridades trabajadoras y honestas, que no estén vinculados en actos de corrupción, que no estén ligados a algunas organizaciones que han promovido actos de corrupción. Lamentablemente en los últimos años, caso Odebrecht, por ejemplo, mucho cuidado, ¿no es cierto? Estamos descubriendo en los últimos días que tenemos incluso candidatos que han tenido cercanía, que han tenido nexos, que han tenido vinculaciones, han tratado incluso con el mismo Jorge Barata. Por lo tanto, mucho cuidado. Este mensaje del presidente de la República es más que oportuno. Más que oportuno. Está pidiendo entonces a todos los peruanos elegir autoridades trabajadoras, honestas, que no estén involucrados en actos de corrupción para los comicios regionales y municipales del próximo 7 de octubre. La próxima tarea importante que debemos asumir en todo el Perú, el 7 de octubre, es elegir autoridades trabajadoras y honestas, dice Martín Vizcarra, para hacer el cambio junto con nosotros. Está en ustedes tomar la mejor decisión, manifestó el presidente de la República. Ha llegado Alfredo Barnechea, amigos, a nuestra ciudad imperial. En estos instantes debe estar comenzando una ceremonia de presentación del plan de gobierno del señor Jean Paul Benavente. El señor Jean Paul Benavente de Acción Popular es candidato al gobierno regional. En estos instantes debe estar comenzando la ceremonia. Si se puede, en unos minutos debemos estar compartiendo con ustedes más información sobre este tema. Amigos, 12:03 minutos. Está en nuestros estudios una representante nacional del Proyecto Glaciares, coordinadora nacional del Proyecto Glaciares, está en nuestros estudios Karen Price. Vamos a conversar con ella sobre un importante evento que se va a desarrollar el día de hoy a las 18:30 en el Hotel JW Marriott, el convento, en nuestra ciudad imperial del Cusco. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a Cusco en Portada. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá siempre en la ciudad del Cusco. Bueno, nos alegra mucho estar contigo. Queremos conocer en qué consiste el evento que el día de hoy se desarrolla. Bueno, el evento de hoy día es específicamente para dar información, para compartir los aprendizajes que hemos tenido durante estos 7 últimos años de trabajo y también poder escuchar cuál es la posición para la continuidad de estos avances de las autoridades, ¿no? Efectivamente, lo que tú mencionaste hace un momento, esta es una etapa importante porque va a haber una transición entre las autoridades. Ya no falta mucho. Ya no falta mucho, efectivamente. Sin embargo, es ahora la opción, ¿no? A partir de que se puedan escoger estas nuevas autoridades, de presentarles los avances en los temas ambientales, de cambio climático, de gestión de riesgos, de gestión de agua, y también a los nuevos técnicos que estén y sobre todo valorar lo que ha habido trabajado durante tanto tiempo atrás, ¿no? No necesariamente tiene que venir la autoridad nueva para empezar todo de cero, ¿no? Queremos que se dé continuidad a los avances que ya se han dado. ¿Cuáles son esos avances? ¿Qué tenemos en materia de glaciares, por ejemplo? ¿Cuánto se ha trabajado ya en este tema a nivel nacional y seguramente en conexión con las regiones? Bueno, efectivamente, a nivel nacional hay varios avances que se han dado. El proyecto Glaciares lo hemos venido trabajando en las zonas más representativas de los glaciares en el Perú. Evidentemente Cusco y Ancash, y también en la cuenca del río Cañete, que está en la provincia, en la región de Lima, ¿no? Los avances que se han dado, ya tenemos una actualización, información mucho más certera de las instituciones técnicas competentes, el INAIGEM, que tiene ya una oficina aquí, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de la Montaña, de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, también de la Autoridad Nacional del Agua, información del CENAM y el IGP, que nos permiten tener un escenario complicado, ¿no? Porque el retroceso de los glaciares no se puede parar, pero sí puedes tener medidas de adaptación a cambio climático y de gestión de riesgos y de gestión de agua, ¿no? Porque efectivamente va a haber menor cantidad de agua en la época seca,
Pero pueden aparecer nuevas lagunas a partir del retroceso de los glaciares, y estas lagunas, manejadas adecuadamente, pueden disminuir los riesgos potenciales o los peligros, y también pueden ser una oportunidad para abastecer la de famosa agua. cosecha de agua, ¿no? Exactamente, sí. Hay diferentes experiencias que se han dado aquí en Cusco desde hace muchos años. La experiencia novedosa que traemos desde el proyecto son las cochas periglaciares, que son también, es un proyecto de siembra y cosecha de agua, pero estamos hablando de sobre los 4.500 metros. Correcto. Está netamente muy cerca de las zonas glaciares en Quelcaya, por ejemplo, en la zona de Pitumarca. Y ha sido un trabajo bien interesante porque ha tenido la participación no solamente de la comunidad, que tiene el conocimiento del entorno, sino también de una institución técnica como es el Lima, el acompañamiento de nosotros con la universidad, y además el involucramiento de la municipalidad, porque muchas veces para este tipo de trabajos necesitas un tema de inversión. Sin duda. ¿No? Que no necesariamente los proyectos de cooperación ahora los financian. No necesariamente se cubre solo la mano de obra de la población, sino también necesitas una inversión pública, y hay lineamientos y pautas y maneras de usar fondos públicos para invertir en proyectos de adaptación al cambio climático. Estos proyectos de cosecha de aguas, ¿cómo se viene trabajando? Por ejemplo, había compromisos pendientes de parte del Estado, del gobierno central, con Espinar, ¿no? A raíz del proyecto Angostura, hay ofrecimientos de afianzamiento hídrico, por ejemplo, para la provincia de Espinar. No solo en Espinar, sino en otras provincias. ¿Cómo se impulsa estos proyectos de cosecha de agua? Mira, hay varias posibilidades, ¿no? Desde estas pequeñas cochas que se han dado, que son proyectos de pequeña envergadura, digamos. También existen las cochas periglaciares, que es lo que te mencionaba hace un momento, en otras zonas de mayor altitud, pero también hay esta posibilidad, que es la que estamos trabajando, a la que le llamamos los proyectos multipropósito. ¿Qué es un proyecto multipropósito? Es el diseño de una infraestructura, ¿no? Puede ser gris o verde, que pueda suplir las necesidades de diferentes usos que tienes del agua. Puede ser para aminorar los riesgos, puede ser para generar energía, puede ser para abastecimiento de consumo humano, agricultura. Puede parecer un concepto muy sencillo, ¿no? Sin embargo, el Estado sectorizado hace que una inversión multipropósito no sea tan fácil, ¿no? Esto es un proyecto solo de agricultura, o esto es un proyecto solo de energía. Entonces, lo que buscamos, y lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, es también establecer un camino fácil para que la futura infraestructura que se dé en zonas de alta montaña, cercana a los glaciares, pueda suplir más de un uso y una demanda de la población. Bueno, con relación al tema del Proyecto Nacional de Glaciares, el trabajo propiamente que se viene desarrollando en estos instantes, si pudieras informarnos, por favor. Bueno, el trabajo que hemos venido haciendo específicamente aquí en la región Cusco es en las zonas de Urubamba, en la cuenca del río Chicón, y en Pitumarca, en las subcuencas de Salca y del Valle del Zangate, ¿no? Aquí en Urubamba hemos tenido un trabajo muy fuerte respecto a la gestión de riesgos. Hace el año 2010, si ustedes recuerdan, hubo un pequeño aluvión, ¿no? Que tuvo varios daños, digamos, en infraestructura, y lo que se está trabajando con ellos, con la municipalidad y la población, es poner en marcha este sistema de alerta temprana. Ya se tiene un mapa de peligros que identifica bien cuáles son las zonas más complicadas, y con eso se puede dar una mejor proyección, una mejor planificación del territorio también. Además, hay que recordar que los sistemas de alerta temprana no es solamente un tema tecnológico, ¿no? Sin la organización de la población no funciona. Tú puedes tener, tu teléfono puede vibrar, o tu celular, o X cosas, ¿no? Pero si tú no sabes cómo actuar, eso no sirve. Aquí tengo algunos datos estadísticos que nos han hecho llegar. En los últimos 30 años, 996 lagos y lagunas de origen glaciar se han formado. La Unidad de Glaciología e Hidrología del Perú ha determinado que en los próximos años la cifra aumentará a 201 lagunas de 1 hectárea de extensión. ¿Esto por qué surge? Es justamente a partir del calentamiento global, ¿no? Incrementa la temperatura, y evidentemente la masa de hielo y nieve que está en los glaciares se empieza a derretir. Entonces, en algunos casos existe un espacio abajo de estos glaciares que permite la formación de lagunas.
En algunos casos también tienes la suerte de que la base de estas lagunas sea roca pura y eso te facilita un represamiento. Sin embargo, hay otras en que el suelo es un suelo que es inestable y eso puede ser un peligro. Entonces, a esas lagunas sí hay que ponerles mucha atención. Interesante. Sí. Claro, ¿y cuál es el tratamiento que se le debería dar a estas lagunas, por ejemplo? Principalmente son medidas de infraestructura, como diques o túneles que permitan el desfogue. Que sirvan como una reserva, ¿no? Que sirvan como una reserva, pero que pueda también ser regulada. Porque muchas veces las poblaciones que están aguas abajo hay un uso... dependen de la agricultura o de la ganadería, o necesitan microcentrales hidroeléctricas, o ya tienen problemas de abastecimiento. Hay que controlar ese uso. Se tiene que controlar ese uso. Efectivamente, pero siempre resguardando la vida de las personas. ¿En el Cusco tenemos algún lago ya formado así, con estas características? Hay varias lagunas formadas, ¿no? Ahorita lo que se tiene que hacer es, con el INAIGEM, ¿no? Hacer un inventario más preciso. Más detallado. Que pueda también establecer el volumen, ¿no? Exacto. La cantidad de agua que se tiene y cuáles serían las alternativas para minorar los riesgos asociados a estas lagunas, en aquellas que existan, no todas. Todo por efecto del calentamiento global, ¿no es cierto? Esa es la explicación que se está dando. Pero también hay otro dato estadístico que me llama la atención y me preocupa. En los últimos 54 años, la cordillera del Vilcanota ha perdido el 48% de su masa glaciar. Sí. O sea, casi el 50%. Casi el 50%, sí. Y ahí hay si bien hay quizás algunos números, unos dicen 42, 43, 45, en general no es menos de 40% lo que se ha perdido. Esta es la explicación, ¿no? Esta es la explicación a la aparición, por ejemplo, de los cerros de colores, ¿no? También. Que están en zonas altas. Por ejemplo, no sé si usted conoce Vinicunca, la montaña de colores. Anteriormente nadie tenía conocimiento porque los 365 días del año... Estaba tapado. Exacto, estaba con nieve. Pero ahora, a raíz del calentamiento global, tenemos una maravilla natural, ¿no es cierto? Ha habido una desglaciación, no sé si el término es correcto, sí, es correcto, ¿no es cierto? A raíz del calentamiento global. Y bueno, se ve una maravilla hermosa, natural, que ahora es un sitio atractivo para tantísimos turistas. Sí. Pero también hay que tener un buen manejo, ¿no? Un manejo bien organizado de esa nueva alternativa turística que se tiene. Y en las otras zonas, otra vez, ¿no? Prever qué medidas de adaptación se tienen que dar respecto a los glaciares que se están perdiendo. Es algo que no se va a poder parar, ¿no? Sin embargo, sí hay medidas que hay que tomar para que las inversiones en infraestructura, en agricultura, en ganadería, en turismo mismo, sean una inversión eficiente, eficaz. Lo último que queremos también es que el turismo en esta región sobre todo se perjudique porque pueda haber algún evento extremo, alguna situación complicada, ¿no? Entonces siempre... la adaptación al cambio climático es una alternativa Qué bueno, eficaz. me parece interesante. Estamos conversando entonces con la representante, la coordinadora nacional del proyecto Glaciares, la representante de este programa, Karen Price, está en nuestros estudios. ¿Tenemos una pregunta, alguna consulta? Nos llaman a nuestras centrales telefónicas con mucho gusto, 226765, 238822, las centrales telefónicas de Cusco en Portada por Radio Universal. Hola, buenas tardes. Amigo Carrillo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para hacerle la consulta a la señorita representante, obviamente, de una institución que compete a todos los glaciares, me imagino, ¿no? Entonces, mi consulta viene al caso. ¿Está dentro de sus competencias, de alguna otra manera, preservar probablemente lo que es todavía el glaciar que existe en el santuario del señor Coyoriti? Obviamente, pues... ¿En qué santuario nos dicen? Coyoriti, correcto. Coyoriti. ¿Entiende? De los cuales, pues, el gobierno nacional y regional, si no me equivoco, están alentando con esto de la minería, y cosa que ya lo ha concesionado. No sé si está dentro de sus competencias de hacer prevalecer que este pequeño todavía espacio de espejo blanco, ya digo así, al santuario del señor Coyoriti, donde todavía tenemos un poquito todavía de crecer. No sé si está dentro de sus competencias el hecho de preservar. Te agradezco y muy amable. Muchas gracias por esa comunicación telefónica, me parece importantísima la participación. Ok, bueno, entre el ámbito de intervención, digamos, nosotros somos un proyecto financiado por la Cooperación Suiza, ejecutado por CARE Perú y la Universidad de Zúrich. Entre nuestro ámbito de intervención, el área de Coyoriti no está. Sin embargo,
algo en lo que sí estamos participando es en el inicio de una tarea que tiene el INAIGEM, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que es la Política Nacional para Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Aquí hay varias cosas aún no resueltas. ¿Por qué? Porque se han dado casos, por ejemplo, en Argentina o en Chile, donde se crean leyes específicamente para la protección de los glaciares, ¿no? Sin embargo, muchas de las cordilleras nevadas en el Perú ya están dentro de áreas protegidas. Así es. Entonces, hay que evaluar cuál es la condición. ¿no? Coyuriti. Y además, hay algunas que tienen un valor muy especial por la parte cultural, ¿no? Otras por religiosa. Exactamente. El valor religioso, ¿no? El caso Coyuriti, entonces, por ejemplo. Es un proceso que recién empieza, ¿no? Creo que en los próximos años se tiene que dar toda una suerte de consultas, de levantamiento de información que permita decir, bueno, esta política nacional va a tener ciertas pautas con aquellas zonas consideradas con un alto valor religioso y cultural. ¿Y cuáles son los efectos negativos? Seguramente un aspecto positivo es la formación de laguna, ¿no? Que van a servir de fuente hídrica para muchas poblaciones, pero hay aspectos negativos por el retroceso glaciar que se está experimentando desde hace mucho tiempo. Sí. Los efectos negativos, digamos, más evidentes, una es el cambio en el régimen hídrico, ¿no? En la época seca, los glaciares nos servían como una especie de esponjita de agua que iba soltando poco a poco agua, que nos daba esta tranquilidad de poder mantener los cultivos. Incluso todo el año, ¿no? Todo el año. En la época de lluvia no había problema, pero en la época seca ese era nuestro colchón, nuestro la fuente de agua. Exactamente. Entonces, ahora, con esta disminución, ese colchón de agua, esa reserva va a disminuir y efectivamente el cambio climático también nos pone las épocas de lluvia muy, muy intensa, pero muy corta. Y la época seca la ha hecho mucho más amplia. Más larga. Yo he estado viniendo en este último mes y la verdad la temperatura, la lluvia ha sido algo que normalmente no se veía antes. Entonces los eventos extremos se han vuelto muy, muy intensos. Estos eventos extremos ya sabemos que traen estos problemas de los huaicos de grandes magnitudes, en algunos casos avalanchas, aluviones, que también son perjudiciales. Y otro efecto importante del cambio climático, sobre todo aquí en esta región, es el incremento de plagas y enfermedades que antes se daban en zonas más bajas, cada vez están subiendo más. Muy bien. ¿No? Por ejemplo, antes la presencia, no sé, de garrapatas o de sarna en camélidos se daba en zonas mucho más bajas. Ahora puedes tener esta presencia en 3.800, 4.000 metros cuando antes no pasaba. Cuando antes no existía. Y lo mismo para los cultivos. Bueno, estamos entonces hablando un poquito sobre este evento que se va a desarrollar, amigos. ¿Quiénes pueden participar en esta actividad? ¿Está abierto para todos? Bueno, es un evento, digamos, cerrado, pero principalmente lo que queremos es poner a los protagonistas de estos años de trabajo con las autoridades. Veo que van a estar autoridades, ¿no? El gobernador regional. Efectivamente. Veo aquí representantes, funcionarios del gobierno regional. Edwin Mancilla, por ejemplo, él es secretario técnico que está viendo este tema. Básicamente para autoridades, ¿no? Funcionarios. Estamos dentro del evento, están representantes de la AAA, la Administración Local del Agua, también está el CENEPRED, también está EGEMSA, efectivamente el INAIGEM, ¿no? Diferentes, la cooperación suiza, y tenemos hoy día la presencia también de la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Que ya está en Cusco. Que ya llegó. Y bueno, la Universidad Nacional, que también va a participar. Hace unos días, la Universidad Nacional, y sería bueno que saquen esta información, hace unos días han hecho una maravillosa exposición de un grupo de científicos cusqueños de la Universidad Nacional que se fueron a la Antártida. Exacto. ¿No es cierto? Y luego de su experiencia en la Antártida nos han contado en una conferencia la experiencia maravillosa que han tenido en la Antártida. Y por ejemplo, ellos nos decían que estando en la Antártida uno parece estar encima de la cordillera de los Andes, por ejemplo. Hay mucha similitud, decían. Y también manifestaban que si en caso el calentamiento global fuera tan severo en los siguientes años, y llegara a desaparecer toda la nieve que existe en la Antártida, el nivel del mar subiría o ascendería en 7 metros aproximadamente, y sería catastrófico para muchísimas poblaciones que están al nivel del mar. Exacto. ¿No es cierto? 7 metros, estamos hablando de una altura considerable. Aumentaría en 7 metros el nivel del mar. Imagínense una situación de esa naturaleza. Sí. Entonces la gran pregunta es, ¿tenemos que hacer algo para
evitar la desglaciación, para evitar los efectos negativos del calentamiento global? ¿Cuáles son esas prácticas del ser humano que deberían intensificarse para evitar estos episodios que ya se comentan incluso en conferencias? Mira, acá algo muy, muy valioso, y yo lo resalto en la región Cusco sobre todo, a diferencia de las otras regiones donde trabajamos, es que en el proyecto Glaciares siempre hemos apostado por el desarrollo de la investigación, porque la investigación te da información y esa información te permite tomar decisiones políticas y técnicas asertivas. La UNSAC ha progresado muchísimo en estos años. Tiene científicos, ellos están en la Antártida, están en la estación Machu Picchu, ahí en la Antártida. Exactamente, a partir del proyecto Glaciares desde hace 5 años atrás o 6, hemos ido formando profesionales en temas específicamente de glaciología. Han tenido pasantías en Suiza, han tenido cursos cortos también aquí. Dentro de la maestría que hay en gestión ambiental, en cambio climático, hay un curso lectivo específicamente para glaciología. Es la única universidad en Perú que tiene eso. Maravilloso. Entonces, destacable, se tiene que reconocer eso a la Universidad Nacional. Definitivamente. Entonces, eso queremos que no se pierda, ¿no? La UNSAC tiene un potencial muy grande de investigación y esperamos que a corto tiempo pueda irse más allá, ¿no? Así que la UNSAC pueda estar participando en eventos como los encuentros de geociencia en Europa, o también, ¿por qué no? Pensar que algún científico cusqueño pueda ser parte del panel intergubernamental de cambio climático, que son este grupo de científicos que ven el tema de cambio climático. Qué bueno, me alegra mucho que estén al tanto de toda esta información que aquí en el Cusco nos han dado cuenta también hace unos días. Tenemos otra comunicación telefónica. Hola, buenas tardes. Señor periodista, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, bienvenido. De la provincia alta de Acomayo, exclusivamente del sitio Pomacanchi. Es interesante lo que indica la señorita Cari, ¿no? Nosotros de repente queremos conocer si de este proyecto tenemos alguna oficina acá en la región o llámese en otro departamento de nuestro país, para nosotros recurrir a esto, porque como usted bien lo ha dicho hace momentos, de que en nuestra zona pues la gente vive de la ganadería. Pues en esta temporada no tenemos agua y los manantes que se secan año tras año, señor periodista. Eso quería preguntar para de repente recurrir y nosotros también participar como personas del lugar, que nosotros palpamos a diario en este evento que está organizando ese proyecto Glaciares. Muchas gracias, señor. Muy amable, gracias por esa participación. ¿Tienen ustedes alguna oficina aquí en la ciudad imperial del Cusco? Tenemos una oficina en la ciudad de Cusco. Para aquellas personas también que tengan acceso a Internet, pueden entrar a la página web de CARE Perú. O también pueden entrar a la página web, ustedes pueden buscar en Google Proyecto Glaciares, y ahí van a encontrar todos los materiales que nosotros hemos hecho. Algo de interés particular del señor que acaba de llamar, tenemos una guía técnica para el desarrollo de las cochas periglaciares, y también tenemos otro documento de sistematización de todo el proceso. La guía técnica, bueno, te da orientaciones específicamente de la profundidad, del diseño en sí, pero el otro documento cuenta cómo fue el proceso de trabajo con la comunidad. La comunidad allá en Pitumarca tiene ciertas pautas de organización comunal que también hay que respetar, y hay que saber cómo organizarse. Entonces, todos estos documentos están actualmente ahí colgados en la página web, y ahora lo que también nosotros hacemos es entregar en físico y en electrónico a las autoridades. Qué bueno. Y tienen que evidentemente trabajar con la población, ¿no?, que se está interesando en estos temas. Pomacanchi, por ejemplo, hablaba. Tantas poblaciones que necesitan evidentemente asesoramiento. Ustedes son los entes ahí, o el ente entendido en el tema, valga la redundancia, ¿no? Sí. Entonces son ustedes los especialistas en el tema para poder asesorar a la gente que evidentemente necesita trabajar en estos temas de las cochas periglaciares. Sí. Y ahí es importante el rol de las nuevas autoridades, ¿no? Sobre todo en el gobierno regional. Claro. Porque acá en Cusco hay experiencias muy interesantes. Y a ningún candidato hemos escuchado todavía sobre estos temas, ¿ah? Deben ser difundidas, ¿no? Y otra fuente de poder muy importante es la misma prensa. Sería bueno que ustedes que están en este tema, sería bueno que nos informen, así un dato estadístico, qué candidatos cusqueños regionales, por ejemplo, hablan sobre estos temas, observando su plan de gobierno,
sería bueno, no sé, de repente saludar, felicitar, destacar, ¿no? Si están interesados en el tema. Pero no sé por qué, yo estoy seguro que no, ni siquiera mencionan estos temas, ¿ah? Lo que pasa es que todavía sigue siendo lejano el tema del cambio climático para la población y las autoridades, pero algo bien importante es, si tú no tienes en consideración los cambios que va a haber en el clima, tu puente se puede caer, tu cancha de fútbol se puede inundar. Entonces, a veces la población, los pobladores valoramos mucho las obras de infraestructura que tienen que tener una consideración en el cambio del clima, porque si no, la inversión pública, que es el dinero de todos, no va a sirve. Entonces, ahí la prensa fíjense lo que ha pasado y la población es en el importante. Cusco, ¿no? Fíjense lo que ha pasado el 2010 en el Cusco. Las fuertes lluvias han hecho de que se tenga que incrementar el caudal del río Vilcanota, llegando a niveles increíbles, 1.100 metros cúbicos por segundo de agua en el río Vilcanota, cuando lo normal en temporada de lluvias es pues 500, 600 en el mejor de los casos. Llegó a 1.100 metros cúbicos por segundo de agua, destruyó todo a su paso, incluido la línea ferroviaria, por eso que Machu Picchu se cerró por 2 meses, no había paso a Machu Picchu el año 2010, por lo tanto, un proyecto que no considera este estudio, que es fundamental, podría irse al tacho, si es que no toman en cuenta estos aspectos fundamentales. Hay una experiencia importante, interesante que hemos tenido aquí en Cusco, principalmente en Urubamba y en Pitumarca, ha sido la inclusión del enfoque de cambio climático y de gestión de riesgos en los planes de desarrollo concertado. Eso es bien importante porque la planificación ahora te la exige. Te la exigen los ministerios, el CEPLAN, el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si no hay un camino claro que tome en cuenta esto, muchas inversiones se truncan. Qué maravilloso. Karen, ha sido muy interesante hablar contigo y estoy seguro que nuestros oyentes también han estado muy atentos al desarrollo de esta entrevista, de esta conversación, para, por supuesto, informar sobre estos temas que son muy importantes para toda nuestra sociedad cusqueña. Karen Price, muchas gracias por tu visita. Gracias también. Ha sido muy amable. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.